Hola a todos y a todas, bienvenidos al canal. Hoy vamos a hablar sobre cómo habilitar la gestión de la identidad en un clúster gestionado de OpenShift en Azure, o lo que es lo mismo, Azure Red Hat OpenShift. Esto básicamente consiste en crear una serie de identidades gestionadas que irán asociados a unos roles con unos permisos predefinidos y que aplican sobre un conjunto de recursos en concreto. Por ejemplo, para un clúster de Arrow, donde disponemos de una serie de operadores core, cada uno de esos operadores se encarga de realizar una serie de tareas en concreto, dispondremos de una identidad gestionada, donde esa identidad gestionada irá linkada a un rol en concreto, donde recogeremos una serie de permisos necesarios para realizar esas tareas en concreto por parte del operador. De ese modo mejoramos la seguridad porque evitamos tener un superusuario con un espectro muy amplio de permisos donde podría realizar casi cualquier cosa en nuestra cuenta de Azure. Así pues, usaremos identidades gestionadas para realizar cada una de las tareas, para que el clúster de Arrow pueda realizar cada una de las tareas pertinentes utilizando solo su identidad concreta con su set de permisos en concreto. Del mismo modo, también veremos en este vídeo cómo este sistema de identidades gestionadas funciona y se acopla perfectamente para nuestras cargas de usuario. Desplegaremos una carga que conectaremos contra un Key Vault de Azure, donde pondremos un secret y donde pondremos un valor a ese secret. La forma de enlazar nuestra carga con el Azure Key Vault es muy sencilla. Crearemos una Service Account dentro del namespace de OpenShift donde corremos la carga, pondremos una anotación en ese Service Account y activaremos el mecanismo de autenticación contra el OIDC que está desplegado en nuestra cuenta de Azure. Una vez conectemos contra ese OIDC, el OIDC será el encargado de validar esa autenticación y se nos devolverá un token temporal para poder hacer esa elevación de privilegios, para poder asumir ese rol con esos privilegios, con esos permisos necesarios para realizar las tareas pertinentes por parte de nuestro aplicativo. Sin más dilación, vamos a proceder con esta demostración y vamos a ver que vamos a empezar desde el principio. Crearemos un clúster habilitando la gestión de la identidad y luego la segunda parte veremos cómo desplegar una carga y cómo conectar esa carga contra, por ejemplo, Azure Key Vault utilizando la gestión de la identidad. Antes de empezar, vamos a hablar sobre qué son estas identidades gestionadas en Arrow, cuáles son los principales beneficios y las diferencias cuando comparamos con la forma tradicional que hemos tenido hasta ahora de desplegar y trabajar con Arrow, que era con un service principal. Usando estas identidades gestionadas, básicamente lo que conseguimos es tener una serie de roles con una serie de permisos definidos dentro de esos roles que van a servir para acometer una serie de funciones dependiendo el objetivo final de ese rol en concreto. Estos roles tienen un alcance limitado y pueden ser asumidos desde una identidad concreta a través de una autenticación que se realiza a nivel del clúster. Esta elevación de permisos o esta forma de asumir un rol en concreto se realiza a través de tokens temporales con una duración determinada. Así pues, evitamos tener un service principal como hemos tenido hasta ahora en Arrow, el cual tenía un espectro mucho más amplio de permisos y una duración indeterminada. En términos de funcionalidad de Arrow, un clúster de Arrow consta de 8 operadores core que brindan todas las funciones necesarias para la operatividad del clúster de Arrow. Para poder proveer de esa gestión de la identidad y ser capaces de elevar privilegios para cada una de las funciones de cada uno de los operadores del clúster, lo que tenemos es unos roles predefinidos que van a usar cada uno de esos operadores para las funciones que necesiten realizar en cada uno de sus ámbitos. Hay también una serie de identidades gestionadas que linkaremos a cada uno de esos roles. En definitiva, y por recapitular, usando este sistema de identidades gestionadas conseguimos una serie de beneficios muy claros cuando usamos nuestro clúster de Arrow. El primero es evitamos tener una cuenta con una key con un espectro muy amplio de permisos y de duración indefinida, como teníamos cuando hemos usado un service principal para desplegar y realizar todas las operativas de nuestro clúster de Arrow, donde un usuario malintencionado podría hacer elevación de privilegios y podría acceder a múltiples recursos de nuestra cuenta. El segundo es que con este sistema contamos con roles predefinidos con permisos segmentados solo para la función que necesita realizar cada uno de los operadores. Y el tercero es que estos roles se asumen mediante federación de credenciales para cada uno de esos operadores, utilizando tokens temporales y así fortalecemos la seguridad de forma significativa.
Vamos ya a ponernos en marcha y a realizar todos los pasos necesarios para la creación de un clúster con identidad gestionada. Lo primero de todo será definir una serie de variables de entorno y verificar que tenemos las cuotas suficientes para poder desplegar nuestro clúster de Aro. Definimos nuestra localización, yo voy a usar España Central, pero podéis usar cualquier otra región, y vemos si contamos con suficiente cuota para el tipo de máquina estándar de SV5, que es la que voy a usar para este despliegue. Hoy por hoy, mayo de 2025, esta funcionalidad de identidad gestionada para el clúster de Aro está disponible solo en modo preview. Eso significa que cuenta con unas limitaciones claras, como por ejemplo no formar parte de la definición global del SLA definido para este servicio. Por este mismo motivo, por ser una versión preview y no ser una versión publicada de forma general, necesitamos todavía realizar alguna serie de acciones de forma manual, como añadir una extensión al CLI de AZ. Registramos los diferentes providers de Azure necesarios para el despliegue de toda la infraestructura y servicio, como es el provider de OpenShift, el de cómputo, el de almacenamiento y el de autorización. Este paso es opcional, pero si contamos con el pool secret de Red Hat, es recomendable usarlo durante la instalación para que los operadores del clúster sean capaces de descargarse las imágenes necesarias. Empezamos con la creación del primer objeto básico en el Cloud Azure, como es el grupo de recursos. Este grupo de recursos se va a utilizar como una unidad organizativa lógica, así que todos los objetos que creemos en el Cloud Azure los iremos asignando a este grupo de recursos. Vamos ahora con la creación de la infraestructura de red en el Cloud Azure. Empezaremos creando una VNet, una VirtualNet, y luego crearemos dos subredes para cada uno de los propósitos en nuestra VNet. Una subred para los masters y una subred para los workers. Es el momento de crear las diferentes identidades que necesitaremos para la operación de cada uno de los operadores del clúster. Así que vamos a ir ejecutando uno a uno estos comandos para crear las diferentes identidades que necesitaremos. Como veréis, cada una de estas identidades cuenta con un nombre descriptivo que da más o menos una idea del rol que desempeñará cada una de estas identidades dentro de la operativa del clúster de Aro. Es el momento ahora de enlazar cada una de esas identidades que acabamos de crear con cada uno de los roles predefinidos ya existentes en el Cloud Azure. De este modo, le estaremos indicando a cada una de esas identidades cuál es su set de permisos, su rol al que tiene que elevar cada vez que quiera realizar una operativa. Una vez tenemos esas identidades enlazadas con cada uno de los roles, ya podemos ir con la creación del clúster. Así que vamos a ejecutar el comando az aro create. Como comentaba anteriormente, es recomendable contar con el pool secret de vuestra cuenta de Red Hat. Si no contáis con él, podéis descargaroslo desde la consola híbrida de Red Hat. Así que exporto antes de nada la variable donde le indico la localización de mi pool secret de mi cuenta de Red Hat y empiezo lanzando los comandos de la creación del clúster. Az aro create, le indicamos el grupo de recursos, le indicamos el nombre que va a tener nuestro clúster, la VNet que hemos creado para nuestro clúster, la red para los masters, la red para los workers, la versión que queremos usar, en este caso voy a usar 4.16.30, la visibilidad tanto de la API como del ingress, que quiero que sea privada, el pool secret que mencionaba, quiero habilitar la gestión de la identidad en este clúster y a partir de aquí vamos a indicar cada una de las asignaciones de las identidades gestionadas que hemos creado en pasos anteriores.
El proceso de creación del clúster ya está lanzado, va a necesitar de un tiempo para completar la creación de este clúster, así que vamos a poner este vídeo en pausa y volveremos cuando haya finalizado. Ya estamos de vuelta, nuestro clúster se ha desplegado correctamente y como podéis ver en la pantalla tenemos la URL de la consola y la URL de nuestra API. Vamos a intentar hacer login desde nuestra máquina, pero no va a funcionar como es de esperar. Y el motivo es porque hemos elegido un clúster con visibilidad privada, es decir, no es posible acceder desde Internet. Para poder conectar a nuestro clúster he desplegado una instancia virtual en el cloud de Azure. Vamos a realizar una primera prueba rápida y es ver si podemos acceder a la URL de la API con curl. Y efectivamente, como podéis ver en la pantalla, la URL ha contestado. Lo que ocurre es que no contamos con un usuario todavía para poder acceder de forma autenticada a esa API. Así pues, el primer paso va a ser descargar el cliente de OC en esta máquina virtual en Azure y a través del cliente OC intentar conectar a nuestra API de nuestro clúster de Aro. Obtengo los credenciales del usuario kubeadmin para mi clúster de Aro. Y ahora sí, una vez tenemos desplegado ese cliente OC en nuestra instancia virtual en Azure y conocemos la contraseña de nuestro usuario kubeadmin, podemos hacer login en nuestro clúster de Aro desde esta instancia virtual en Azure dentro de la red virtual de Azure. Al habilitar la gestión de la identidad para un clúster de Aro, no solo lo hacemos a nivel de operadores core del clúster que son necesarios para la operación y el ciclo de vida del propio clúster, sino que también es posible incorporar esta gestión de la identidad para nuestras propias cargas, para nuestras propias aplicaciones que están corriendo dentro de este clúster de Aro. Vamos a ir ahora con un ejemplo muy sencillo que podéis encontrar vosotros mismos en la documentación de Aro, en la sección de identidades gestionadas para un clúster de Aro. En este ejemplo vamos a ver cómo integrar el Key Vault de Azure con identidades gestionadas en Aro. Así que vamos a empezar creando unas variables de entorno, como por ejemplo el nombre que le vamos a dar al Key Vault que vamos a crear en Azure, el secret, el nombre del secret que vamos a crear en ese Key Vault en Azure, la región que vamos a utilizar para ese Key Vault, en mi caso vamos a utilizar España Central, y otras variables de entorno como por ejemplo la gestión de la identidad, los nombres de las identidades que vamos a crear para este caso de uso. Importante comentar que también tenemos que obtener la URL del OIDC asignado a nuestro clúster de Aro. Este OIDC lo vamos a almacenar en forma de variable y digo que es importante porque el OIDC es ese mecanismo de autenticación que se va a encargar de proveer de tokens temporales para la autenticación de tanto nuestros operadores como de nuestras cargas que vamos a correr en nuestro clúster de Aro. Una vez tenemos ya todas las variables de entorno creadas, vamos a crear nuestro Key Vault en Azure. Ejecutamos el siguiente comando para lanzar la creación de este Key Vault en nuestro grupo de recursos y en nuestra localización. En nuestro caso, hemos dicho que será España Central. El nombre también se lo indicamos con el parámetro --name. Si accedemos a nuestra consola de Azure, en nuestra cuenta veremos que efectivamente el Key Vault se ha creado correctamente. Vamos ahora a crear el secret dentro de ese Key Vault, pero como podéis ver aquí, obtenemos un error y ese error dice que es prohibido por el RBAC, es decir, no contamos con los permisos suficientes para poder crear este secret. Si estáis en esta misma situación, en la documentación se indica el motivo y es que necesitáis contar con el permiso Key Vault Secrets Officer. Así pues, vamos a nuestro Key Vault, a la pestaña de Role Assignments y desde aquí vamos a asignar este nuevo rol que se nos indica en la documentación
para ser capaces de crear este secret dentro del Key Vault. Hacemos clic sobre añadir nuevo role assignment, buscamos el Key Vault Secrets Officer y ahí lo seleccionamos y lo añadimos a nuestra configuración de Key Vault bajo nuestro usuario. Una vez este rol está asignado, vamos a volver a lanzar el comando y efectivamente veremos que el secret se ha quedado correctamente en nuestro Key Vault en nuestra cuenta de Azure. Vamos a la consola de Azure y veremos que efectivamente ese secret, MySecret, aparece en nuestro Key Vault. Creamos ahora dos nuevas variables de entorno. Una será para añadir la URL de nuestro Key Vault que hemos creado y la otra para guardar, para almacenar el ID de nuestro Key Vault. Vamos ahora a crear una nueva identidad en nuestra cuenta de Azure que nos servirá para realizar las operaciones necesarias relacionadas con Key Vault desde nuestro clúster de Aro hacia la cuenta de Azure. Y ahora creamos esa asignación de la identidad donde linkamos esa identidad que hemos creado con el Key Vault, con el ID del Key Vault que hemos creado en pasos anteriores. Vamos ahora con la parte de configuración específica de OpenShift. Crearemos un nuevo proyecto donde correremos nuestra carga, nuestra aplicación, y también crearemos una nueva Service Account donde le linkaremos el Client ID de esa identidad que hemos creado hace unos minutos. Al crear esa anotación en la Service Account, lo que estamos haciendo es permitir que el OIDC sea capaz de identificar esa Service Account y esa identidad que quiere asumir para ejecutar, para realizar las operaciones necesarias con Key Vault. Creamos un nuevo proyecto donde vamos a ejecutar esa aplicación que va a hacer uso de esa Service Account, que va a hacer uso de esa identidad que hemos creado previamente. Lanzamos la creación de la Service Account. Como podéis ver, indicamos la anotación del Client ID. Esa anotación la apuntamos directamente al Client ID de la identidad que hemos creado previamente y, como podéis ver aquí, pues la Service Account se ha creado correctamente. Ahora vamos con un paso necesario e importante, como es la creación de la federación de la identidad, donde le indicamos el nombre de la identidad que hemos creado anteriormente para este específico caso de uso con Key Vault, donde le indicamos el OIDC, que es ese mecanismo de autenticación para generar esos tokens temporales y poder asumir el rol. Y por último, como podéis ver, el sujeto que va a poder hacer uso de esa identidad para este caso de uso en concreto de Key Vault. Como podéis ver, aparece como System, Service Account, el nombre del namespace y el nombre de la Service Account que hemos creado en el paso anterior. En este ejemplo, disponible en la documentación, tenéis una definición de pod muy sencilla, donde podéis simplemente copiar, pegar y levantará un pod usando las variables de entorno que hemos creado en los pasos anteriores. Este pod simplemente contiene una carga, una aplicación, que es capaz de leer esas variables de entorno que le hemos indicado en su definición y que a su vez conecta contra el Key Vault de Azure para obtener la información del secret que hemos creado anteriormente. Como podéis ver aquí en pantalla, es capaz de imprimirlo en pantalla y el secret, el texto es Hello World. Eso ha sido todo por hoy, espero que os haya gustado este vídeo. Si tenéis algún comentario o sugerencia, por favor indicadlo en los comentarios del vídeo y nos vemos pronto en el siguiente.